Buenos días nuevamente, amados hermanos, que Dios y hermanas, que el Señor les bendiga a todos los que visitan. Antes del mensaje quiero pues dar una palabra de gratitud a Dios. Estoy realmente muy gozoso, muy alegre porque el sábado antepasado, creo que fue 5 de junio, mi hermano Andrés Ezequiel Torres Lanza, él vive en la ciudad de Lisboa, en Portugal, con su esposa y su hijo. Es un obrero del Señor también. Ha sido pues ordenado como pastor por la Iglesia Bautista de Pará, donde él es miembro pues, y ahora parte del equipo pastoral. Doy gloria a Dios por eso. Es alguien muy entrenado y muy capacitado y de gran entendimiento de las Sagradas Escrituras, con quien he aprendido mucho, y doy gloria a Dios por la vida de él. Él es hermano menor mío. Yo le llevo creo que 9 años, y pues bendito sea el Señor. Él también está ya apacentando la grey de nuestro Señor, y ya estuvo con nosotros en una ocasión en Berea, estuvo cantando. Dios mediante pueda estar y también predicando. Cuando un tiempo lo invitamos por estas transmisiones, recuerdan, el año pasado él predicó, y ojalá que cuando esté por aquí en otro momento, pues también podamos escucharle predicar en vivo, ¿no? Eh, ya él pues tiene, bueno, tengo un sobrinito, hijo de él, y a su esposa también están muy alegres. Toda la familia estamos muy alegres. Quería compartirles esta alegría que como familia y personalmente realmente me embarga. Pido que también, por favor, estén orando por él, por todos los retos que viene. Va a plantar una nueva, ya estaba en el trabajo de plantación de la iglesia. El año pasado iban a tener su primer culto ya. La estrategia, pues el trabajo fue diferente. Acá, pero excelente trabajo. Él estaba reuniendo en casas con diferentes familias. Ahora se iban a juntar, y en eso, como 2, 3 fines de semana, cayó la pandemia, se cerró Portugal, pero ya han vuelto a relanzar el proyecto, y él va a estar trabajando en la plantación de una iglesia en la zona de Lisboa donde él vive. Así que ruego, por favor, iglesia, sus oraciones por Andrés Torres, un siervo del Señor. Habiendo dicho esto, quiero por favor que continuemos con la serie de mensajes, la Semana de la Cruz. La serie de mensajes, la Semana de la Cruz, tiene como objetivo principal conocer lo que pasó la semana antes de que Cristo fue crucificado. Además, queremos entender los sucesos y meditar en las palabras y en los acontecimientos registrados en la Biblia en estos días. Debido a eso ha sido la razón por la que hemos estado muchos domingos en el día martes, porque el día martes es un día donde la Biblia registra mucha actividad, y entre ellas el sermón o el discurso o el mensaje del Monte de los Olivos. Y hemos estado en él. Hoy vamos a una parábola que fue dicha en ese lugar, cuando se habló del fin de los tiempos, de las señales antes del fin. Y vamos a ir, por favor, a Mateo 25. Vamos a leer desde los versículos 14, hasta el versículo 30. Es una parábola muy conocida, hermanos. Ahora ustedes saben cuándo se dijo: el martes antes de la cruz. Y vamos a ver qué significa esta parábola. Vamos a estar exclusivamente en la parábola. Es la parábola de los talentos. Por favor, en casa lea junto conmigo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos.
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Y el siervo inútil, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar. Oh Dios eterno, gracias por tu palabra. Esa que inspiraste, Señor. Y usaste a los profetas y a los apóstoles. Hombres, Padre, que realmente te sirvieron. Pero no eran perfectos, Señor. Pero tú los usaste con poder y gloria. A Moisés, a David, al resto de profetas, a Salomón, a los apóstoles, Señor. Pedro, Juan, Pablo y otros. Y hoy, Padre, siglos de que tú has cerrado tu revelación, sigues usando a hombres pecadores para dar tu mensaje. Tú eres maravilloso, porque realmente, Señor, los hombres no somos dignos de llevar tu mensaje, pero por tu gracia y por la justicia de Cristo, tú nos usas para tu gloria. Te ruego que nos uses en esta mañana para que tu palabra sea expuesta y para que los corazones de tu iglesia sean conmovidos y movidos para obedecer. Dota a tu siervo de la humildad de Cristo, porque sin ella tu mensaje es vacío. Dótame, Señor, de la humildad que tiene Cristo, de la que yo carezco, pero que tú la tienes en abundancia. Y también a los oyentes, dales humildad para escuchar tu palabra. Y para que el nombre de Cristo, siempre y solamente el nombre de Cristo, sea exaltado por la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amados hermanos, la gente en su mayoría está viviendo sin Cristo. Y la gente en su mayoría está muriendo sin Cristo. Mientras tanto, una buena parte de los redimidos del Señor ven con indiferencia esos sucesos que tienen consecuencias eternas. Porque es la iglesia de Cristo a la que Dios le ha dado todas sus bendiciones y sus riquezas en gloria, concediéndoles el arrepentimiento y dotándoles por gracia del Espíritu Santo y de todas las riquezas en Cristo. Pero Dios no ha dado esto para que la iglesia se sienta y sea indiferente y cruce sus brazos y vea el televisor, la película de cómo este mundo fallece. Eso no dejará de pasar, pero independientemente de esto, en nosotros como iglesia hay un fuego en nuestro corazón que nos impulsa a esperar con diligencia a nuestro Señor. Con diligencia haciendo el trabajo para que los que viven sin Cristo ahora vivan para Cristo. Con diligencia haciendo el trabajo para los que mueren sin Cristo tengan la oportunidad y por la gracia de Dios de poder morir con Cristo. Para que todas las riquezas de Cristo que nos han sido otorgadas, como dice Efesios, puedan relucir y puedan tener su fruto y sus dividendos reflejados en la vida de los creyentes. Su iglesia, nosotros. La parábola en la que hoy vamos a meditar es una parábola que tenemos que ubicarla cronológicamente, creo que es adecuado hacerlo, y también contextualmente. Cronológicamente, como lo dije desde un inicio, esto fue pronunciado en el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos el martes, antes de que Cristo fuese crucificado. Esa parábola famosa de los talentos, ahora ustedes saben cuándo fue dicha y desde qué lugar fue dicha. Ahora bien, ¿en qué momento? En el momento cuando Cristo está hablando de los tiempos finales. Ya lo vimos en Mateo 23 y 20, sobre todo el capítulo 24 de Mateo. Lo vimos. Recuerden que los capítulos se han puesto en la historia, pero es el discurso completo. Entonces, esta parábola no la podemos desprender e independizar y sacar aparte del contexto, del contenido de lo que Jesús está diciendo. Y cuando hemos hablado de realmente Mateo 24, amados hermanos, es uno de los pasajes más difíciles de entender en su totalidad. Hay 4, 5, 6 o hasta 7 posturas de la interpretación de eso. Lo que hemos hecho nosotros es tomar el mensaje central de que hay un fin, de que hay una venida de Cristo, de que tenemos que prepararnos para su venida y nadie va a estar en contra de esto. Y hoy vamos a ver algo que pasó, que una parábola que Cristo dijo en el contexto de eso. No es independiente de eso. Si no entendemos las cosas en su contexto, las entendemos mal. Tenemos que entender las cosas en tu contexto. Hay un maestro, él creo que es argentino, creo que el apellido es Pelufo, que él usa el ejemplo de la palabra mano. No recuerdo todos los ejemplos que él usa y las formas en que se puede usar la palabra mano, pero todo lo que define el uso de la palabra es el contexto. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, échame una mano, yo le estoy diciendo,
ayúdame en algo. Entonces, el contexto de las cosas, igual hay tantas maneras de usar la palabra mano y no es una clase de eso, solo quiero decirle la importancia del contexto para entender las parábolas y los pasajes de las Sagradas Escrituras. Entonces, considerando eso y viendo que Jesús está hablando al final del capítulo 24 de que nos preparemos, de que velemos, y nos dice algunos detalles que será como en los días de Noé, pero nos insta a velar, a prepararnos y nos lo ilustra con la parábola de las vírgenes, que es el inicio del capítulo 25. Entonces, pero Jesús dice, esa preparación para esperar mi venida no solo es velando y estando preparado, también nos lo ilustra otro componente con otra segunda parábola. Es en ese contexto. Y en esta segunda parábola, él está diciendo, tienen que esperar diligentemente. No esperar cruzado de brazos, esperar el momento. Yo ya sé que viene, pues me toca esperarlo, lo espero. No, tiene que ser algo que muestre fidelidad y diligencia. Entonces, con eso en mente, vamos a la parábola. Quiero iniciar con algo muy importante. Dice la Biblia, la mayoría de nosotros tenemos la Reina Valera de 1960. Entonces, esta traducción de 1960, que es muy buena, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Quiero hacer una observación técnica a este versículo. Una de las desventajas que vinieron desde el 60 para acá con las Biblias es que no nos son tan transparentes con lo que la traducción que hicieron. La traducción no es mala, pero antes de la versión 60 hay un componente de transparencia en los traductores que gracias a Dios se ha retomado ahora por una nueva versión de la Biblia. Cada uno de ustedes o la mayoría tienen esta versión. Dice lo mismo, solo que hay una cosita que muestra transparencia. Si ustedes lo tienen, yo a casi todos les he regalado este Nuevo Testamento. Vayan a Mateo 25 y van a ver una diferencia menor, pero que es importante. Dice Mateo 25 en esta Biblia, en esta traducción, porque son traducciones, no hay traducción perfecta, hermano. Pero nos muestra algo acerca del original. Y aprovechando que estamos aquí en este pasaje, pude haberlo pasado por alto, pero consideré importante decirlo. Si ustedes se van al versículo 14, dice prácticamente lo mismo, pero dice, porque el reino de los cielos es, y esa palabra, reino de los cielos, está en lo que nosotros llamamos cursiva. ¿Qué significa esa cursiva en la Biblia? Eso es pura transparencia. Esa cursiva en esta Biblia, por ejemplo, Reina Valera SBT, lo que significa que esa expresión es parte de la traducción, pero la palabra en sí, reino de los cielos, no está en los manuscritos originales en esta porción de la Sagrada Escritura. Pero como es una traducción y nuestra gramática es diferente a la gramática del griego, en nuestra manera de expresar las ideas en el español, los traductores con un alto criterio de querer conservar la fidelidad, pero al mismo tiempo conservar el mensaje, estimaron, y no solo en español, también en otros idiomas, estimaron adecuado de explicar según el contexto en el griego de qué está hablando. Entonces por eso ponen porque el reino de los cielos. Es decir, que si contabilizamos las veces que aparece esto en el libro de Mateo, el reino de los cielos, en español, seguramente nos va a salir más veces de las que sale en el original. Sin embargo, la ubicación de estas palabras son adecuadas. Eso es más fácil notarlo en este tipo de traducciones. Pero nosotros usamos esta y está adecuada. Quería hacer esa observación
porque esto es una traducción. Sin embargo, está adecuado. Esta expresión es muy común, sobre todo en el libro de Mateo. Si ustedes se van a Mateo 3, vayan conmigo, por favor. Vean lo que dice el versículo 2 de Mateo 3. Eso es Juan el Bautista, antes de que Jesús iniciara su ministerio. Juan el Bautista decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es una expresión que se repite bastante. Si ustedes van al capítulo 4, versículo 17, ya no es Juan el Bautista, sino que es Jesús el que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el famoso Sermón del Monte, que inicia con las bienaventuranzas, en el capítulo 5, el versículo 3, la primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Volvamos a Mateo 25. Mateo 25, en el versículo 1, la parábola anterior, y por eso lo vuelven a poner en esta otra parábola los traductores de manera adecuada, recordándonos de qué está hablando, y por eso lo ponen, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a. Entonces creo que la traducción es adecuada y quería hacer esa observación técnica y precisa. Pero en el estudio de la Biblia tenemos que revisar estas cosas. Ahora, el reino de los cielos, que es lo que viene hablando, anteriormente, es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Una peculiaridad de estas dos parábolas que están juntas es que Jesús está usando dos situaciones culturales reales. Tanto la espera de las vírgenes en la boda, en lo que era el compromiso, el desposamiento y la boda en sí mismo, usa esa figura, pero de algo real. O sea, no les era extraño escuchar esta historia de las 10 vírgenes. Y esta otra parábola que él la usa es una historia peculiar en la cultura judía en este momento de la historia. Tal vez para nosotros suena raro, pero para los judíos que estaban leyendo Mateo o escuchando a Jesús, no les sonaba raro. Es una historia común. ¿Qué era común? Recuérdense que en el Imperio Romano existía la esclavitud. De alguna manera, y para entenderla mejor hay que estudiar un poco de historia, porque era una esclavitud diferente a la que muchas veces se publicita a nuestra fecha. Esa es una esclavitud diferente, pero la gente era posesión de sus señores. Sin embargo, algunos siervos, la palabra que aquí se usa es siervo, pero ese es otro tema de traducción, así se conservó y se ha seguido conservando. La traducción más apropiada sería esclavo. Entonces, posesión de ese señor, muchos esclavos o siervos tenían habilidades artesanales, artísticas, y el señor, luego de un trato y de identificar como buen señor, como buen diligente también, identificaba y hacía un trato con o lograba que sus esclavos usaran sus habilidades para generar más recursos. Ellos los apoyaban y de tanto en tanto les pedían cuentas. En este caso, lo que dio el Señor fue sus bienes. Y el ejemplo es solamente con 3 esclavos. No que él solo tuviera 3, un señor puede tener muchos esclavos, pero la parábola que usó Jesús toma a 3 que él escoge, toma a 3 de sus siervos o de sus esclavos. Eso en el versículo 14. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, la expresión yéndose lejos desde el original denota a alguien que se va muy lejos con intenciones de volver. Y la parábola nos lo deja claro. O sea, desde un inicio se va lejos, les
deja la responsabilidad, pero ellos saben que Él va a volver. Tienen la seguridad de que su Señor va a volver. Y recuérdense que de eso venía hablando Jesús, de su venida. Por eso les digo la importancia. Esto no está puesto ahí por casualidad, es porque Él está hablando de su venida. Entonces hay que entenderlo así. El versículo 15 dice, a esos tres, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro dio 1 talento. La palabra también talento, que se traduce aquí como talento, hoy un talento lo entendemos como una habilidad o destreza que alguien puede tener para tocar un instrumento, para organizar eventos, para decorar, para cuestiones con la mano, para costurar, para pintar, para tantas cosas. El talento que se usa aquí, del original, era una medida de peso. O sea, era un peso. Este peso se usaba para, podríamos decirlo, dinero o bienes. Por ejemplo, podía ser oro. Lo más común era plata en aquel momento, podría ser cobre. Entonces, este señor, bueno, yo estuve leyendo acerca de cuánto creen los estudiosos que pesaba a nuestras medidas actuales un talento. Encontré 2 cifras, dista mucho una de la otra o no las entendí muy bien, pero uno decía puede ser alrededor de 26 kilos, o sea, 60 libras. Imagínense ustedes 60 libras de billetes de 500, es un montón de pisto. Otro dice 126 libras romanas, es decir, una cantidad grande. Un talento no era poco. Y si eran lingotes de plata o de oro, estamos hablando de un talento, era dinero. ¿Y cómo sabemos que era dinero? Porque en el versículo 18 dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió, ¿qué dice? El dinero. No está hablando de habilidades. En términos de aplicación podríamos decir habilidades, pero en términos de la parábola como tal, de lo que estamos hablando, la parábola está hablando de dinero. Entonces, ese señor dio su riqueza, dio sus bienes y lo dio con un objetivo, uno que estos siervos deberían de estar agradecidos con este señor, porque eran esclavos y él les estaba confiando, les había dado su riqueza para que se la administraran. Eso requiere diligencia. Ahora, este señor escogió a 3 y dio 5 a uno, 2 a uno y 1 a otro. ¿Según qué criterio? Según el criterio del Señor y según la capacidad de cada uno. Entonces, si esto era peso, él pesó 5 talentos, mucho dinero, y se lo dio a uno. Porque tenía mejores capacidades o más desarrolladas las capacidades, vamos a decir. A otro le dio 2 talentos, pesó ese dinero, no sé si era en cobre, no sé si era en plata, no sé si era en oro, pero lo pesó y se lo dio. Y vino a otro y pesó 1 talento de su dinero y se lo dio. Ninguno de los 3 recibió poco. Quiero que eso quede claro. No es que el que recibió 1 talento recibió poco, no, recibió mucho. 1 talento era bastante. Ahora sí, recibió diferente, menos que los otros 2. Eso sí, recibió menos, pero no recibió poco. Que espero que darme a entender y a comprender en esta parte. No es que él recibió poco. Este señor no dio poco a sus siervos. Dio según la medida que él consideraba a cada uno.
viene a mi mente el pasaje donde Dios da el Espíritu Santo y los dones según el designio de su voluntad y según la capacidad que Él decide dar a cada uno. Pero bueno, sigamos con la parábola. La parábola, el versículo 16, realmente la expresión en el original denota inmediatez, diligencia, denota algo que es pronto, denota, tal vez en el español no se vea tan claro, aunque si hacemos una lectura y observamos nos damos cuenta que esto es rápido. Dice, a uno le dio 5, a otro 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos, o sea, eso es algo rápido. No fue que esperó, que se cruzó de brazos y dijo, bueno, todavía falta, se fue lejos, sé que vuelve, pero va a tardar. Entonces me voy a relajar un rato y voy a llevar esto tranquilo. No, fue diligente en la administración de la riqueza que este señor le había dado. ¿Y cómo fue diligente? Bueno, aquí está. Fue y negoció con ellos. El señor ya sabía las capacidades que este hombre tenía, este esclavo de él tenía. Ya sabía sus habilidades. Él sabía las habilidades de los 5. A cada quien le dio según su capacidad, con el objetivo de que su riqueza fuese creciendo. Entonces, este hombre diligentemente hace que la riqueza otorgada florezca. Hace que lo que dio, que el Señor le dio, pueda tener dividendos, que no eran de él, eran de su Señor, a quien él trabajaba, a quien él esperaba ansiosamente y a quien él quería rendirle cuenta de manera satisfactoria. Entonces, con toda diligencia, él negoció con ellos. A lo largo del tiempo ganó 5 talentos más. Otra fortuna, hermanos. Una gran fortuna. O sea, si le dio 5 lingotes de oro o 10, bueno, si eran 5 talentos eran más, no sé, solo es una idea. Pero X cantidad de lingotes de algo, pues era el doble de lingotes. Asimismo, o sea, de la misma manera, es decir, diligentemente, responsablemente y fielmente, versículo 17, el que había recibido 2, ganó otros 2. Entonces, el de 5 talentos actuó con toda responsabilidad, actuó con toda diligencia y con fidelidad a su Señor. De la misma manera, el que había recibido 2 talentos. A lo largo del tiempo, logró duplicar la fortuna que se le había entregado. Pero ahí tenemos el otro lado de la moneda. Pero recuerde que con las vírgenes hay 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Y el fin de esas insensatas fue nefasto. Así también en esta parábola hay siervos diligentes, responsables, pero hay uno que es irresponsable, es negligente y es infiel. ¿Por qué es irresponsable? Porque el Señor no le dejó su bienes y su riqueza para que los escondiera. Es un irresponsable. Ese no era su trabajo. ¿Por qué no era diligente? Porque él empezó a temer todo y no actuó con inmediatez, sino que eso, el no actuar con inmediatez, el darle largas a este asunto, le llevó a mejor esconder las cosas, la riqueza. Y dijo, cuando venga el Señor, que un día vendrá,
pues yo no voy a haberle perdido nada. Señor, aquí está lo que es tuyo. Aquí está. Podríamos decir muchas cosas, pero bueno, vamos a seguir con la parábola. Pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Hasta esta parte de la parábola estamos viendo que este señor que representa, hermanos, a Cristo, él está hablando de su venida. Él está a punto de irse. Él está con sus siervos que le va a entregar toda su riqueza a través del Consolador, el Espíritu Santo. Y le va a encomendar el ministerio de la predicación de la palabra, de la comunión entre los cristianos, de la oración, toda su riqueza en gloria y todas las bendiciones en Cristo que nos son dadas por medio de su sangre carmesí, de su sacrificio expiatorio, de su amor inagotable, de su resurrección bendita, fueron dadas. Y Él está ahí frente a sus discípulos, sus apóstoles, sus siervos, sus esclavos, hermano. Vayan a leer el Evangelio, las epístolas de Pedro, siervo de Jesucristo. Ellos entendieron a la larga que ellos, como hoy nosotros, somos como uno de estos siervos, a quien Cristo ha entregado, hermanos, unas bendiciones tremendas con el Espíritu Santo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora, en medio de nosotros siempre hay algunos que el Señor lo ilustra, que parece que son fieles, que parece que son diligentes, que parece que van a dar fruto, pero acá hay una muestra de que no conocen a su Señor, de que no saben cómo agradarle, de que viven como quieren a su criterio y el día del juicio van a seguir empeñados en su terquedad, en sus criterios. Pero aquí el Señor lo que está diciendo es: espérenme diligentemente. No sean negligentes, no sean haraganes, no esperen mañana, empiecen a actuar hoy, en administrar las cosas que Él nos ha otorgado. Ahora, después de mucho tiempo, les dice Jesús. Jesús está diciendo claro que ese siervo volvió y Él mismo está diciendo: yo volveré y voy a volver a auditarlos, como decimos popularmente, a contarnos las costillas. Sí, amados hermanos, no va a ser la Price, no va a ser KPMG, no va a ser Grant Thornton, son empresas muy reconocidas de auditoría a nivel internacional. No son y otras, no son esas las que nos van a auditar todas las bendiciones en Cristo, es el mismo Señor. Si la gente tiembla cuando llegan los auditores en las empresas que son auditadas, hermanos, no sé si están comprendiendo que un día el Señor vendrá a pedir cuentas. Por lo tanto, Él nos dice en la parábola: espérenme diligentemente, porque no van a ser premiados por cuánto ganen, van a ser recompensados por ser diligentes, por ser responsables y por ser fieles. ¿Por qué digo esto y cómo lo argumento? Cuando usted ve quién le dio más, quién le generó más riquezas, el de los 5 talentos. No fue el de los 2. El de los 5 talentos. El de los 2 le generó menos riqueza. Mira, hay gente que con menos hace más. En este caso, él solamente duplicó. Pero las palabras dichas al que le dio 5 talentos y los reprodujo, comparándolas con las palabras dichas al que le dio 2 talentos y los duplicó, son las mismas. No hay diferencia.
porque Dios lo que quiere es que sea el mismo grado de fidelidad, el mismo grado de diligencia, el mismo grado de responsabilidad. Dios no solo va a hacer cuenta con los pastores, claro que va a hacer cuenta con nosotros. Y eso realmente nos hace depender de Él. Dios va a hacer cuenta con todos sus hijos y sus siervos. Y vean las palabras, aquí está el versículo 21. Le dijo al que le produjo 5 talentos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Bueno, esa era una fortuna. Lo que le dio no eran 2 centavos, era una fortuna, eran sus bienes. Pero le dice, sobre poco has sido fiel, ¿comparado con qué? Ahí mismo, el texto mismo lo dice, sobre mucho te pondré. Comparado con lo que le va a dar ahora, cuando Él venga, eso es nada. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esas riquezas son mayores. Entra en el gozo de su Señor. ¿Y cuáles fueron las palabras que le dijo al que reprodujo y duplicó esos 2 talentos? Versículo 23. Son las mismas, hermanos. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Era una fortuna, 2 talentos. Sobre mucho te pondré. Sin embargo, esta historia a veces nos hace, por nuestra humanidad y nuestro deseo de criticar y de siempre ver lo negativo, en concentrarnos en el que no logró. No, hermano, también prestémosle atención, porque la historia no, de hecho hay dos que sí fueron buenos siervos y fieles. Entonces también pongamos un énfasis a esto. Esto denota en estos siervos fidelidad, realmente eran siervos de corazón, no solo legalmente sus siervos, sino su corazón había sido entregado a ese Señor y eran muy responsables. Es un llamado para nosotros también a imitar a estos siervos. Creo que nosotros podemos imitarles, hermano. Tal vez no se nos han dado tanto como nosotros vemos humanamente, pero realmente Dios no nos ha dado poco. Nos ha dado a su Hijo en sacrificio y nos ha dado la salvación de nuestras almas. Al mismo tiempo nos ha dado el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Es una herencia abundante, hermano. No es cosa menor, es lo más lindo, es Dios en nosotros. Nos ha dado tantas cosas. Debemos de ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Debemos de ser diligentes en esperar al Señor con la riqueza, para que sus riquezas sigan brillando, se sigan expandiendo, para que los demás conozcan que hay un rey soberano que otorga riquezas abundantes, y deseamos que ellos también gocen de esas riquezas. Y tenemos que ser diligentes, es decir, ¿cuándo debemos actuar? Hoy, hermanos, no es mañana, es hoy. Nuestra insistencia en algunas cosas, que puede ser que a alguno de ustedes le cause alguna molestia. Realmente a mí no me molesta que a ustedes les moleste, en absoluto. Eso voy a seguir haciéndolo para que comprendan que tenemos que ser diligentes. Al menos si a alguien le molesta algo, sé que está reaccionando. Y bendito sea el Señor. Yo sé que hay madurez en la iglesia para avanzar y empujar en esto. Gloria sea al Señor, porque realmente yo digo esto por decirlo. No es que yo lo veo en ustedes, pero realmente somos una iglesia muy trabajadora. Yo tengo la dicha, y lo digo para la gloria de Dios, no para la mía ni para la de ustedes, de estar rodeados para la gloria de Cristo, de hombres y mujeres diligentes. No podemos perder el ritmo, hermano. No podemos aflojar. No podemos decir que estamos cansados, porque nuestras rodillas, nuestro cuerpo se va desgastando, pero el hombre interior se está fortaleciendo en Cristo.
Y vamos a ser, dice ahí, como las águilas que levantan nueva fuerza y van para adelante. Y yo realmente se los digo frente a Dios como testigo. Doy gloria a Dios por la iglesia en la que me ha puesto a trabajar. Me agrado de ver el ánimo, el gozo y la alegría de hacer las cosas con diligencia. Yo quisiera resaltar eso en la iglesia. Yo no puedo venir y exhortar y concentrarme en el que no fue diligente, en el que fue irresponsable, en el que fue infiel, porque no estoy en una iglesia donde esto se vea. Estoy en una iglesia para la gloria de Cristo, donde ustedes son muy diligentes. Conservémonos así, esperando con diligencia a nuestro Señor. Cuando el desánimo quiera venir, que puede llegar a venir, hermanos, tomemos fuerza en Cristo, al que servimos, al que esperamos, sabiendo que un día viene. Sin embargo, la historia nos narra que al que se le dio un talento, por alguna razón, no sé cuál, se equivocó, hermanos. Lamentablemente se equivocó, mostrando lo que había en su corazón, mostrando quién era él realmente. Así, hermanos. Y le dice al Señor, o sea, se quiere excusar. Tiene siempre los argumentos para excusarse. Y le dice, te conozco que eres hombre duro. Solo cosas como malas, ¿verdad? Que ciegas donde no sembraste y recoges donde... Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esta es una parábola, hermano. Tenemos que tener cuidado con esto, porque esta no es la descripción del Señor. El Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Eso no lo dijo, porque Él se estaba excusando. Pero Él no está describiendo realmente cómo es su Señor. Por cierto, creo que esta parábola pide responsabilidad, pide diligencia y pide fidelidad. Porque Dios es un Dios responsable, diligente y fiel con lo suyo. Este era todo lo contrario. De tal manera que al describir a su Señor, no lo describe como realmente es. Es el que le había dado toda su riqueza. Se le olvidó su generosidad, su afecto, su confianza. Se le olvida, hermano. Y el Dios en que nosotros creemos tomó lo más valioso, su hijo único hijo, y lo dio. Cristo se dio a sí mismo en la cruz. Todo lo que Cristo es, nos lo otorgó a nosotros por medio de su sacrificio y su resurrección. Entonces, cuidado con estas descripciones. Sí, Dios es un Dios que un día tendrá ira. Y aquí mismo lo está enseñando. Un día vendrá a poner las cosas en su lugar. Pero Él es un Dios misericordioso, de gracia abundante, un Dios amoroso, un Dios que ha otorgado todas las riquezas en Cristo. Si usted no ha recibido esa riqueza en Cristo, es porque usted no se ha arrepentido de sus pecados. Es porque usted no ha visto la cruz gloriosa y no ha visto la santidad del Señor y no ha visto en un espejo la pudredumbre de sus pecados, que solo puede ser regenerada en Cristo. Así que arrepiéntase, bautícese, venga a Cristo y goce como estos otros siervos de las riquezas abundantes del Señor. Bueno, pero ese hombre dijo eso. El Señor responde, esto es una parábola y en parábolas hay que entender el punto de la parábola. El Señor no es que está asintiendo, aunque en una lectura muy así pareciera que el Señor está diciendo, sí, yo soy todo lo que tú dices. No, sino que el Señor está diciendo, voy a usar tu argumento
que según usted o según tu argumento tienes la razón, entonces voy a usar tu argumento para que te des cuenta que actuaste mal. Porque estás usando tu argumento para decir que actuaste correctamente. Entonces voy a usar ese mismo argumento para demostrarte que te equivocaste. Lo que tanto le cuesta al hombre. ¿Saben qué es lo que le cuesta al hombre? Levantarse cuando está caído, no. Hay hombres que tienen una fuerza de voluntad increíble, debajo de las piedras salen adelante. Al hombre lo que le cuesta es reconocer sus errores. Se los pueden estar enseñando, no los reconoce. No hay humildad. Yo pido por ustedes humildad, por mí humildad, para que miremos a Cristo y reconozcamos nuestro pecado. Entonces él le dice, siervo malo, negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. O sea, bajo tu argumento, la lógica más bien era dárselo a los banqueros. Pero no, todavía viste que los otros se lo dieron y lo escondiste. Quitarle pues el talento y darlo a los que tienen 10 talentos. La cruz está ahí, hermano. Accesible para todos. No hay quien pueda decir que Cristo le ha rechazado porque dijo Jesús, todo el que viene a mí, no lo va a despreciar. Sí, dijo, y no queréis venir a mí, yo sé, pero Él otorga y la responsabilidad también es del hombre de ir a Cristo. Y el que va con humildad, Él le va a otorgar todas sus riquezas y gloria. Pero el que va con soberbia, con altivez, cerrado en sus conceptos de lo que es Dios y de lo que debe ser, hermano, un día la gracia del Señor se acabará y vendrá su espada de juicio. Y parábola, eso es lo que está diciendo. Está diciendo, les dejo mi riqueza, volveré. Y volveré a juzgar. Podría decir muchas cosas más de este texto. Podríamos hablar de tantas cosas, pero me quiero ir al mensaje básico de esta parábola. El que tiene le será dado, claro, hermanos, y tendrá más, claramente, si los va a llevar a su gloria. Y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. El siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta expresión, lloro y crujir de dientes, ha sido usada un poquito antes, en el versículo 51 de Mateo 24. Si ustedes se van al versículo 51 de Mateo 24, dice, y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, esos que parecen siervos, pero realmente en sus acciones demuestran, en sus conceptos demuestran que no son de corazón. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y a este le dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hagan la asociación por ustedes mismos. El pasaje está ahí cerquita. Amada iglesia, debemos de esperar con diligencia la venida del Señor. Y una de las maneras de ser diligente en estos tiempos de crisis sanitaria, de crisis, hermano, no nos estamos reuniendo todavía. Pues una cosa es ser diligente, es participar de las actividades, de la comunión en Cristo. El que quiera ser parte de una iglesia de manera aislada está siendo negligente con lo que el Señor enseña en su palabra, porque Él quiere que le adoremos en comunidad, en amor, en unidad. ¿Cómo es posible? Va a haber el día, hermano. Estamos orando, ya saben ustedes, lo hemos hablado, y Dios está escuchando nuestras plegarias. Prontamente nos vamos a reunir. Y sí, hermanos, popularmente, como decimos en Honduras, vamos a tirar la casa por la ventana, celebrando en congregación y adorando al Rey de Gloria, que estamos nuevamente unidos. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos a esperarte diligente,
con diligencia, a ser responsables, a ser fieles y a ser diligentes. Gracias porque soy parte de una iglesia que lo es. Gloria a ti por la vida de cada hermano y hermana que incansablemente, semana a semana, trabajan fuertemente para la gloria de tu nombre y para que las riquezas de Cristo sean expandidas a otros. Solo a ti la gloria, oh Señor. Bendícenos y guárdanos en este día. En el nombre de Jesús. Amén.